Hay una sensación que conoces bien aunque quizás nunca hayas encontrado las palabras exactas para describirla. Es esa sensación que aparece en medio de una reunión de trabajo, o en una cena con amigos, o incluso tumbado en tu cama por la noche rodeado de todo lo que se supone que debería hacerte feliz. Una sensación que dice, necesito irme, no a ningún lugar en particular, no con ningún plan concreto, simplemente irme, desaparecer, dejar de ser visible para el mundo por un tiempo, y encontrar en algún lugar tranquilo y oscuro el hilo que te conecta con quien realmente eres, ese hilo que el ruido constante de la vida moderna ha ido deshilachando sin que te dieras cuenta. La mayoría de las personas cuando siente esto lo interpreta como una señal de alarma, como evidencia de que algo está mal en ellas, como síntoma de debilidad, de fragilidad, de incapacidad para manejar lo que la vida les presenta, y entonces hacen exactamente lo contrario de lo que su psique les está pidiendo. Se mantienen ocupadas, llenan el calendario, responden todos los mensajes, aceptan todas las invitaciones, se esfuerzan por parecer bien cuando por dentro algo se está apagando lentamente, una vela que nadie repone porque nadie sabe que existe. Carl Gustav Jung habría dicho que este es uno de los errores más costosos que comete el ser humano moderno, no el error de sentir ese impulso de desaparecer, sino el error de ignorarlo. Porque ese impulso, ese grito silencioso de la psique que pide espacio, silencio y oscuridad, no es una señal de que algo está roto en ti, es una señal de que algo quieren hacer, y lo que quieren hacer, según Jung, es siempre lo más importante que puede suceder en la vida de una persona. Es el sí mismo, ese centro profundo de la personalidad auténtica, que intenta abrirse paso a través de todas las capas de expectativas, de roles sociales, de identidades prestadas que hemos construido a lo largo de los años, sin darnos cuenta de que se han vuelto demasiado pequeñas para contener lo que realmente somos. Quédate conmigo durante los próximos minutos, porque lo que vamos a explorar juntos no es una teoría abstracta, es algo que tiene consecuencias directas y concretas en la manera en que vives tu vida, en la manera en que te relacionas contigo mismo, y en la manera en que decides, o no decides, honrar lo que tu psique más profunda te está pidiendo. Jung dedicó décadas de trabajo clínico a entender por qué ciertos seres humanos prosperan psicológicamente, mientras otros, igualmente inteligentes e igualmente dotados, se apagan poco a poco sin que nadie pueda explicar exactamente por qué. Y lo que descubrió tiene que ver directamente con el tema que estamos explorando hoy. Tiene que ver con el respeto, o la falta de respeto, hacia el propio ritmo interior, hacia la propia necesidad de silencio, hacia ese impulso que la cultura llama evasión y que Jung llamaba necesidad del alma. Para entender por qué Jung consideraba el retiro y la soledad no como síntomas, sino como medicina, necesitamos explorar uno de los conceptos más revolucionarios de toda su psicología, el proceso de individuación. La individuación es el camino a través del cual un ser humano se convierte en lo que verdaderamente es, no en lo que sus padres esperaban, no en lo que la sociedad recompensa, no en lo que sus amigos admiran, sino en lo que su psique más profunda, lo que Jung llamaba el sí mismo, reconoce como su naturaleza auténtica. Y este proceso, que Jung consideraba el viaje más importante que un ser humano puede emprender, no ocurre en medio del ruido. No ocurre en las reuniones de trabajo ni en las cenas sociales, ni en los momentos de performance pública. Ocurre en el silencio. Ocurre en el retiro. Ocurre en esos momentos en que finalmente dejamos de ser el personaje que otros esperan y comenzamos a escuchar lo que verdaderamente somos. Jung conocía este proceso desde adentro. En su autobiografía, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, describe un periodo de su vida, después de su ruptura con Freud, en que se retiró casi completamente del mundo exterior. Dejó de dar conferencias, se alejó de sus colegas, pasó largos periodos en soledad, dibujando, esculpiendo, jugando con piedras a orillas del lago de Zúrich como hacía de niño. Muchos lo consideraron en crisis. Algunos pensaron que estaba perdiendo la razón.
Pero Jung mismo describió ese periodo como el fundamento de toda su obra posterior, como el momento en que tuvo que descender a las profundidades de su propia psique para descubrir lo que ninguna biblioteca podría haberle enseñado, lo que solo el enfrentamiento directo con el inconsciente podía revelar. Esta experiencia personal de Jung no es una anécdota marginal en su biografía. Es el corazón de lo que quería transmitir con el concepto de individuación. El mensaje es este: hay momentos en la vida en que la cosa más valiente que puedes hacer no es seguir adelante, no es resistir, no es continuar performando. La cosa más valiente es detenerse, es desaparecer por un tiempo, es dejar que el mundo siga sin ti el tiempo necesario para que puedas reencontrarte a ti mismo. Y esto no es egoísmo. Es la condición fundamental para poder volver al mundo con algo real que ofrecer, algo que nace desde adentro y no desde la adaptación constante a lo que se espera de ti. Pero para entender completamente por qué Jung atribuía un valor tan alto al retiro y a la soledad, necesitamos explorar un concepto que está en el centro de toda su psicología: el concepto de la sombra. La sombra es la parte de nosotros que no queremos ver. Es el contenedor de todo lo que hemos rechazado reconocer como nuestro a lo largo de la vida. Las emociones que nos dijeron que no debíamos sentir, los deseos que declaramos inaceptables, las partes de nuestra personalidad que no encajaban con la imagen que queríamos proyectar en el mundo. La sombra no es necesariamente mala. Contiene sí impulsos destructivos, pero también contiene algo muy valioso, algo que Jung llamaba oro, talentos no desarrollados, emociones auténticas, partes del ser que fueron suprimidas no porque fueran incorrectas, sino porque no eran convenientes para el sistema social en el que crecimos. El problema con la sombra es que no desaparece cuando la ignoramos, se acumula, crece en la oscuridad. Y cuando se vuelve demasiado grande, demasiado pesada, demasiado llena de material no elaborado, comienza a manifestarse de maneras que no controlamos. Explosiones de rabia inesperadas. Atracción irresistible hacia situaciones o personas que nos hacen daño. Comportamientos compulsivos que no sabemos explicar. Enfermedades psicosomáticas que el cuerpo usa para decir lo que la mente no puede articular. Y sobre todo esa sensación, familiar para casi todos, de estar divididos en dos. De tener una vida exterior que parece razonable, funcional, socialmente aceptable, y una vida interior que es caótica, confusa, llena de contradicciones que no sabemos cómo gestionar. El retiro, el desaparecer por un tiempo, crea el espacio necesario para encontrarse con la sombra, no para combatirla, no para eliminarla, sino para dialogar con ella, para escuchar lo que tiene que decir, para reconocer en ella partes de nosotros mismos que habíamos renegado. Este proceso, que Jung llamaba integración de la sombra, es uno de los más transformadores que un ser humano puede atravesar. No es fácil, no es cómodo, con frecuencia es aterrador, porque requiere mirar de frente exactamente aquello que hemos pasado años evitando. Pero es necesario, porque la alternativa, continuar ignorando la sombra, no hace más que aumentar su poder, y una sombra no integrada es una de las fuerzas más destructivas que pueden operar en la vida de una persona. Detente aquí un momento conmigo. Quiero pedirte algo antes de continuar, y quiero que lo hagas con la mayor honestidad de la que seas capaz en este momento. Piensa en la última vez que sentiste ese impulso de desaparecer, ese momento específico en que todo se volvió demasiado, y lo único que querías era irte a algún lugar donde nadie pudiera encontrarte. No hace falta que lo cuentes, no hace falta que lo expliques. Simplemente recuerda ese momento y luego escribe en los comentarios una sola palabra, la primera que te venga de manera espontánea, que describa lo que sentías por dentro en ese instante. No la situación, no la causa, no la explicación, solo la palabra que captura la emoción más honesta de ese momento. Esa palabra es más importante de lo que parece. Es la primera grieta en el muro que separa tu conciencia de lo que tu psique más profunda lleva tiempo intentando decirte. Este canal nace de una convicción profunda.
La convicción de que la sabiduría de Jung no debería estar reservada para círculos académicos ni para quien tiene tiempo y recursos para años de análisis. Esta sabiduría pertenece a cualquier persona que tenga el coraje de escucharla. Cada video que publicamos aquí es el resultado de semanas de estudio de las obras originales de Jung, de reflexión cuidadosa sobre cómo traducir sus descubrimientos en algo que toque la vida real de personas reales. Si sientes que este contenido tiene valor para ti, te pido una cosa simple. Deja un me gusta y comparte este video con alguien que creas que lo necesita. Quizás hay alguien en tu vida que está atravesando exactamente este momento, que siente ese impulso de desaparecer y no sabe si es normal, si está permitido, si hay algo mal en él. Estas palabras podrían cambiar algo en esa persona. Si quieres ser parte de esta comunidad de manera más profunda, considera hacerte miembro del canal donde compartimos contenido exclusivo para quienes buscan ir más allá de la superficie. Y si este trabajo te ha tocado de manera especial, puedes apoyarlo a través del Super Chat. No es una obligación, es simplemente la oportunidad de participar activamente en la construcción de un espacio donde la sabiduría de Jung pueda continuar llegando a quienes la necesitan. Cada contribución, por pequeña que sea, es una piedra que se añade a algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. Volvamos ahora a Jung y a algo que observó con una claridad que pocos de sus contemporáneos tenían el coraje de ver. Observó que en las culturas tradicionales de todo el mundo existían rituales de paso que siempre incluían un período de separación del grupo. El joven que se iba al desierto solo antes de ser reconocido como adulto. El sanador que se retiraba al bosque antes de poder curar a otros. El rey que pasaba un período de aislamiento antes de tomar el trono. Estos rituales no eran casuales. Eran el reconocimiento colectivo de una verdad psicológica profunda, que antes de poder cruzar un umbral importante de la vida, el ser humano necesita un tiempo de oscuridad, de silencio, de muerte simbólica de lo que era, para poder nacer a lo que será. Jung veía en estos rituales antiguos la manifestación universal de algo que la psique humana conoce desde siempre, el principio de muerte y renacimiento simbólico que atraviesa todas las culturas, todas las religiones, todos los grandes sistemas de significado que la humanidad ha producido. Y aplicaba este principio al proceso de individuación. Decía que cada vez que la psique está lista para un salto evolutivo importante, crea las condiciones para un periodo de retiro. Esas condiciones a veces se presentan como elección consciente. La persona decide retirarse para un periodo de reflexión. Otras veces se presentan como crisis, una enfermedad, una pérdida, un fracaso que nos obliga a detenernos. Pero en ambos casos, el mensaje es el mismo. La psique necesita espacio para hacer el trabajo de transformación que está intentando hacer. Existe un concepto específico que Jung utilizaba para describir este espacio de retiro necesario. Lo llamaba temenos, un término griego que significa espacio sagrado. El temenos era originalmente el espacio delimitado alrededor de un templo, un espacio separado del mundo ordinario y dedicado al encuentro con lo sagrado. Jung usaba este término en sentido psicológico para describir el espacio interior que debemos crear para el trabajo del alma. Un espacio protegido del ruido exterior. Un espacio donde las reglas ordinarias de la performance y de la utilidad social no se aplican. Un espacio donde podemos ser incompletos, incoherentes, en transformación, sin tener que explicarle nada a nadie. Desaparecer por un tiempo es, en este sentido, la creación de un temenos. Es el gesto con el que le decimos a la parte más profunda de nosotros mismos, te estoy haciendo espacio. Estoy aquí. Estoy listo para escuchar lo que tienes que decirme. Y este gesto, tan simple en su forma exterior y tan profundo en su significado interior, puede ser el punto de inflexión que lo cambia todo. No de manera inmediata, no de manera espectacular, sino gradualmente, silenciosamente, de la manera en que cambian las cosas que de verdad importan. 0902. Hay algo que Jung observó con una claridad que resulta incómoda incluso hoy, décadas después de que lo escribiera.
Observó que la civilización moderna ha declarado una guerra silenciosa contra el mundo interior. No con violencia, no con prohibiciones explícitas, sino con algo mucho más efectivo y mucho más difícil de detectar. Con el ruido, con la ocupación constante, con la glorificación de la productividad como valor supremo, con la idea, tan profundamente arraigada en nuestra cultura, que ya ni siquiera la cuestionamos, de que el tiempo que no produce algo visible y medible es tiempo perdido. Y en esta guerra silenciosa contra el mundo interior, la primera víctima siempre es la misma, la capacidad de escucharse a uno mismo. Jung había visto esto en su consulta de Zúrich con una regularidad que le perturbaba. Personas inteligentes, capaces, con vidas aparentemente exitosas, que llegaban a él completamente desconectadas de sí mismas. No sabían lo que querían, no sabían lo que sentían, no sabían quiénes eran más allá del rol que desempeñaban en el trabajo, en la familia, en el círculo social. Habían construido identidades tan perfectamente adaptadas a las expectativas externas que habían perdido el contacto con su propia naturaleza interior. Y ahora esa naturaleza interior se revelaba, de la única manera que le quedaba disponible, a través del agotamiento, a través de la sensación de vacío, a través de ese impulso irresistible de desaparecer que no sabían cómo interpretar. Lo que Jung les decía no era lo que esperaban escuchar. No les decía que se esforzaran más, que fueran más positivos, que encontraran nuevas metas que los motivaran. Les decía algo mucho más simple y mucho más radical. Les decía que se detuvieran, que crearan silencio, que dejaran de huir de sí mismos y comenzaran el lento y difícil proceso de reencuentro con su propia interioridad, porque según Jung, no hay ningún problema externo que pueda resolverse de manera duradera sin antes resolver el problema interno que lo está generando. Y el problema interno más común que veía en sus pacientes era siempre el mismo: la desconexión del sí mismo, ese centro profundo de la personalidad auténtica que es la única brújula fiable que tenemos para navegar la vida. Esta desconexión del sí mismo no ocurre de golpe. Ocurre gradualmente, a lo largo de años, a través de miles de pequeñas decisiones en las que elegimos la aprobación externa sobre la verdad interna. Cada vez que sonreímos cuando en realidad estamos sufriendo. Cada vez que decimos sí cuando por dentro todo grita no. Cada vez que suprimimos una emoción porque no es el momento adecuado, o porque los demás no lo entenderían, o porque tenemos miedo de lo que revelaría sobre nosotros si la dejáramos salir. Cada una de estas pequeñas traiciones hacia uno mismo deposita una capa de distancia entre la conciencia y el sí mismo. Y con el tiempo, esa distancia se convierte en un abismo que se siente exactamente como esa sensación de vacío inexplicable, de vida que se vive desde afuera, de personaje que actúa en una obra cuyo guión alguien más escribió. El retiro, el desaparecer por un tiempo, es el primer paso para comenzar a cerrar ese abismo. Porque en el silencio, cuando el ruido exterior finalmente cede, comienza a ser posible escuchar lo que lleva tanto tiempo siendo silenciado. Las emociones que no tuvieron espacio, las necesidades que no fueron reconocidas, las partes del ser que fueron juzgadas como inaceptables y enviadas al territorio de la sombra, y este escuchar, este simple y profundo acto de prestar atención a la propia vida interior, es el comienzo de todo lo que Jung llamaba sanación psicológica real. Existe una distinción que Jung hacía y que es fundamental para entender la diferencia entre el retiro que transforma y el aislamiento que destruye. El retiro sano, decía Jung, es activo, aunque parezca pasivo. No es simplemente el no hacer nada. Es el hacer algo muy específico y muy importante. Prestar atención consciente a lo que emerge del interior cuando el ruido exterior se reduce. Los sueños que se recuerdan con mayor claridad. Las imágenes espontáneas que aparecen durante la meditación o el paseo solitario. Las emociones que finalmente encuentran espacio para manifestarse. Los recuerdos que regresan sin ser invocados. Las intuiciones que surgen de manera inesperada. Todo esto es el lenguaje del inconsciente,
y es un lenguaje que solo puede ser escuchado cuando la conciencia decide hacer silencio lo suficiente como para que las voces más profundas puedan hacerse oír. El aislamiento destructivo, en cambio, es pasivo aunque parezca activo. Es el encerrarse en los propios pensamientos rumiantes sin permitir que nada nuevo entre. Es la soledad que se vuelve sobre sí misma, que se alimenta de sus propios miedos, que en lugar de abrir se cierra. Es la diferencia entre descender conscientemente a las profundidades del propio interior con la intención de encontrar algo, y hundirse sin rumbo en la oscuridad, sin ninguna brújula que guíe el camino de regreso. Jung era muy claro en que el retiro sano siempre tiene una dirección. Siempre se orienta hacia algo, hacia el reencuentro con el sí mismo, hacia la integración de la sombra, hacia la escucha de lo que la psique más profunda está intentando comunicar. Hay un aspecto del pensamiento junguiano que raramente se menciona en las conversaciones sobre la soledad y el retiro, pero que es profundamente relevante para lo que estamos explorando. Es la relación entre la introversión y la espiritualidad. Jung consideraba que las personas con una orientación más introvertida, aquellas que se recargan en la soledad, más que en el contacto social, tienen una relación naturalmente más directa con las capas más profundas de la psique, no porque sean superiores a las personas más extrovertidas, sino porque su orientación natural hacia el mundo interior les facilita el acceso a territorios psíquicos que requieren silencio y recogimiento para ser explorados. Y en esos territorios, según Jung, se encuentran no solo las heridas que necesitan ser curadas, sino también los dones más auténticos que cada persona tiene para ofrecer al mundo. Esta es una de las razones por las que Jung consideraba que el retiro no es solo beneficioso para el individuo, sino también para la colectividad. Cuando una persona hace el trabajo de profundización interior que el retiro posibilita, cuando integra su sombra, cuando se reconecta con su sí mismo, cuando recupera el oro enterrado en sus partes más oscuras, regresa al mundo con una capacidad de presencia y de autenticidad que no podría haber desarrollado de ninguna otra manera. Regresa con algo real que ofrecer, algo que nace de la profundidad y no de la superficie, algo que tiene la solidez de lo que ha sido forjado en el silencio y en la oscuridad. Pensemos por un momento en las personas que más han influido positivamente en el mundo. Los grandes artistas, los grandes pensadores, los grandes líderes espirituales. Casi sin excepción, sus momentos más creativos y más transformadores estuvieron precedidos por periodos de retiro y soledad. Picasso tenía sus periodos de reclusión en los que no veía a nadie. Einstein pasaba horas solo con sus pensamientos antes de que llegaran sus intuiciones más revolucionarias. Teresa de Ávila alternaba periodos de actividad intensa con periodos de profunda contemplación. Estos no son datos anecdóticos. Son la manifestación de un principio psicológico que Jung identificó con gran claridad. Que la creatividad más profunda, la sabiduría más auténtica y la transformación más duradera emergen del encuentro íntimo con el propio mundo interior, un encuentro que solo es posible en el silencio y en el retiro. Y aquí llegamos a algo que Jung consideraba fundamental para comprender la psique humana en su totalidad: la relación entre los opuestos. Jung veía la psique como un sistema de tensiones entre opuestos, entre la luz y la oscuridad, entre la conciencia y el inconsciente, entre la extroversión y la introversión, entre la acción y el reposo, y creía que la salud psicológica no consistía en eliminar uno de los dos polos de cada par, sino en mantener la tensión creativa entre ambos. Esto significa que una vida psicológicamente sana no es solo extroversión, no es solo acción, no es solo presencia pública y productividad. Es también introversión, reposo, retiro, oscuridad. Es el ritmo entre el salir y el entrar, entre el dar y el recibir, entre el hablar y el escuchar. Cuando este ritmo se rompe, cuando uno de los polos es sistemáticamente suprimido en favor del otro, la psique busca restablecer el equilibrio por sus propios medios. Y la manera en que lo hace es a menudo dramática e incomprensible para quien no conoce esta dinámica. El agotamiento que llega de repente sin razón aparente,
la crisis que estalla en el momento de mayor éxito exterior, el colapso que ocurre justo cuando todo parece ir bien. Estas son las formas en que la psique impone el retiro que conscientemente habíamos rechazado. Son la manera en que el inconsciente dice, basta, necesito espacio, no puedes seguir ignorándome indefinidamente. Entender esto cambia completamente la manera en que interpretamos los momentos difíciles de la vida. En lugar de verlos como fracasos, como debilidades, como evidencia de que algo está fundamentalmente mal en nosotros, podemos comenzar a verlos como lo que Jung creía que eran: oportunidades, invitaciones, mensajes de la psique que nos dice que ha llegado el momento de hacer el trabajo interior que hemos estado posponiendo. Y este cambio de perspectiva, esta capacidad de ver la crisis como puerta en lugar de como muro, es quizás uno de los regalos más grandes que la psicología junguiana puede ofrecernos. Hay una imagen que Jung usaba con frecuencia para describir el proceso de transformación psicológica que ocurre durante los periodos de retiro. Era la imagen de la crisálida. La oruga que se convierte en mariposa no lo hace de manera gradual y visible. Se encierra en su crisálida y allí, en la oscuridad y el silencio de ese espacio protegido, literalmente se disuelve. Su estructura anterior se deshace completamente antes de que la nueva forma pueda comenzar a emerger. Y durante ese periodo de disolución, si alguien abriera la crisálida para ver cómo va el proceso, encontraría no una oruga ni una mariposa, sino algo completamente irreconocible, algo que parece caos pero que en realidad es transformación en su fase más crítica. Jung veía en esta imagen una descripción perfecta de lo que ocurre en la psique durante los periodos de retiro profundo. La persona que se retira del mundo para hacer el trabajo interior que su psique le está pidiendo, no experimenta un proceso ordenado y lineal de mejora gradual. Experimenta algo que desde afuera puede parecer una crisis, una regresión, un empeoramiento. Pero desde adentro, para quien tiene los ojos para verlo, es exactamente lo contrario. Es el proceso de disolución de una identidad que se había vuelto demasiado rígida, demasiado estrecha, demasiado limitada para contener lo que la persona realmente es. Y de esa disolución, si se le da el tiempo y el espacio que necesita, emerge algo nuevo, algo más auténtico, algo más libre, algo que no podría haber existido sin pasar primero por la oscuridad de la crisálida. Y llegamos ahora al momento en que todo lo que hemos explorado debe convertirse en algo concreto que puedas llevarte contigo cuando este video termine y el mundo exterior vuelva a reclamar tu atención. Porque Jung no era un filósofo de salón, era un hombre profundamente comprometido con la transformación real de personas reales, y toda su obra apunta hacia un mismo horizonte, el horizonte de la vida auténtica, la vida que se vive desde adentro hacia afuera, la vida en que lo que somos y lo que hacemos están en perfecta resonancia. Quiero dejarte con 3 gestos concretos que puedes comenzar a practicar desde hoy. No son técnicas complicadas, no requieren equipamiento especial ni grandes cambios en tu vida exterior. Son simplemente 3 formas de comenzar a honrar lo que tu psique lleva tiempo pidiéndote. El primer gesto es crear un espacio de silencio intencional cada día. No importa cuán pequeño sea, 10 minutos por la mañana antes de que el resto del mundo despierte, un paseo solitario por la tarde sin auriculares y sin teléfono, un momento en el día en que dejas de ser útil para todos los demás y te permites ser simplemente presente contigo mismo. Este espacio no es un lujo que te puedes permitir solo cuando tienes todo lo demás bajo control. Es la condición fundamental sin la cual todo lo demás se sostiene sobre arena. Defiéndelo como defenderías cualquier otra cosa importante en tu vida, porque lo es. Quizás más que cualquier otra. El segundo gesto es aprender a recibir el impulso de desaparecer sin juzgarlo. La próxima vez que sientas esa necesidad, en lugar de cubrirla de vergüenza o de intentar eliminarla inmediatamente, detente y dile en silencio: te escucho. Sé que tienes algo importante que decirme. Dame el tiempo de escucharte. Este simple acto de reconocimiento, este pequeño gesto de respeto hacia tu propia interioridad, cambia algo fundamental. No resuelve todo de inmediato,
No elimina el dolor, pero abre una puerta que estaba cerrada. Y a través de esa puerta puede comenzar a entrar algo que transforma la trayectoria de tu vida de maneras que hoy quizás no puedes imaginar. El tercer gesto es confiar en el retorno. Porque el retiro sano, como hemos visto, no es una desaparición definitiva. Es un ciclo. Desciendes a tu interior, recoges lo que encuentras, y luego vuelves. Transformado. No necesariamente más feliz en el sentido superficial del término, pero más real, más presente, más tú. Y este retorno, este resurgir de la oscuridad con algo nuevo adentro, es el regalo más grande que puedes hacerte a ti mismo y a quienes te rodean, porque no puedes dar a otros lo que no tienes tú mismo. Y lo que solo el silencio y el retiro pueden darte, esa conexión profunda con tu naturaleza más auténtica, es exactamente lo que el mundo a tu alrededor más necesita de ti. Jung pasó toda su vida estudiando la psique humana, y al final de ese largo viaje lo que había comprendido se podía decir en pocas palabras: que cada ser humano está llamado a convertirse en sí mismo, plenamente, auténticamente, sin disculpas y sin máscaras. Y que este proceso, el proceso que él llamaba individuación, requiere necesariamente momentos de oscuridad, de silencio, de retiro del mundo. No como castigo, no como crisis, no como fracaso, como parte necesaria y preciosa del ciclo de cada vida auténtica. La necesidad de desaparecer que sientes no te hace débil, no te hace difícil, no te hace un problema para los demás. Te hace humano. Y quizás te hace más valiente de lo que crees, porque hace falta valentía para detenerse en un mundo que no para de correr. Hace falta valentía para elegir el silencio cuando todo alrededor grita. Y hace falta la valentía más rara de todas para mirar dentro de ti mismo sin huir de lo que encuentras. Tienes esa valentía. La has demostrado quedándote hasta el final de este video, cuando lo más fácil habría sido seguir desplazando el dedo hacia la próxima distracción disponible. Si has sentido que estas palabras te han tocado en un lugar profundo, si has reconocido en ellas algo que buscabas, sin saber dónde encontrarlo, deja una señal de tu paso. Escribe en los comentarios esa palabra que te pedí antes, esa primera palabra espontánea que describe lo que sentías en el último momento en que quisiste desaparecer. Tu honestidad puede ser la luz que alguien más estaba buscando en la oscuridad. Comparte este video con quien sientas que lo necesita. Suscríbete al canal si quieres continuar este viaje juntos. Y si este trabajo te ha dado algo real, algo que sientes que vale la pena sostener, considera hacerte miembro o apoyarnos con un super chat. No es una obligación. Es simplemente la oportunidad de participar activamente en la construcción de un espacio donde la sabiduría de Jung pueda continuar llegando a quienes la necesitan. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haber dado a estas palabras el tiempo y la atención que merecían. Tu sí mismo más profundo lleva tiempo esperando que le hagas espacio. No lo hagas esperar más. Desaparece por un tiempo y descubre quién eres cuando finalmente dejas de ser todo lo que otros esperan de ti.